Es una inútil, me divorciaré. La voz de Ricardo atravesó la puerta de la recámara como un cuchillo. Mariana se quedó inmóvil, con el corazón martillándole el pecho. Se suponía que estaba dormida, pero esas palabras la despertaron con un golpe seco. «Mamá, no puedo seguir con esto», continuó él al otro lado de la puerta. El eco de su conversación telefónica con doña Elena llenaba el silencio de la madrugada. «Tú misma lo has dicho. No es la mujer que necesito a mi lado. No tiene ambición, no me apoya como debería. Solo está ahí ocupando espacio». Mariana apretó los dientes, sintiendo cómo el calor subía a su rostro. No podía creer lo que escuchaba. Después de tantos años juntos, ¿eso pensaba de ella? ¿Eso le decía a su madre? Se mordió el labio para no sollozar, consciente de que cualquier sonido la delataría. «No te preocupes, mamá. Haré todo como lo hablamos. Solo necesito tiempo para preparar todo». Ella ni siquiera sospecha. Es tan ingenua que no se dará cuenta hasta que ya sea demasiado tarde. Ricardo dejó escapar una risa amarga. «Sí, mamá, confía en mí». La llamada terminó con un seco «hasta mañana». Mariana escuchó los pasos de Ricardo dirigiéndose al baño. El clic de la puerta cerrándose fue la señal que necesitaba. Se levantó en silencio, su cuerpo rígido como si cada movimiento pudiera romperla. Salió al comedor, temblando, y se dejó caer en una de las sillas. Sus pensamientos giraban en un torbellino. Las palabras de Ricardo seguían resonando en su cabeza, implacables. «Es una inútil». Miró sus manos temblorosas sobre la mesa y por un momento se dejó inundar por la tristeza. Pero entonces algo dentro de ella cambió. El dolor comenzó a transformarse en furia, una furia contenida que la empujaba a actuar. Si Ricardo planeaba dejarla, no lo haría a su manera, no le daría el poder de destruirla. Se levantó de golpe y caminó hacia el estudio. Abrió la gaveta donde sabía que Ricardo guardaba documentos importantes. Su intuición era un grito en su interior, insistente, incansable. Entre facturas y recibos encontró un sobre cerrado. Lo abrió con manos temblorosas y leyó el encabezado. Solicitud de divorcio. Todo estaba ahí, preparado, listo para presentarse. La fecha de inicio del trámite estaba en blanco. Su mundo se tambaleó. Regresó al comedor, sosteniendo el sobre entre las manos. Por un momento pensó en confrontarlo, en arrojarle los documentos a la cara y exigirle una explicación. Pero no, eso era justo lo que él y su madre esperaban. Una reacción impulsiva, emocional, que demostrara que tenía razón al considerarla una inútil. En cambio, respiró profundo y se obligó a pensar con claridad. Lo primero era protegerse. Su madre siempre le había dicho: «No te cases sin asegurarte de que estás protegida. Nunca se sabe». Mariana había ignorado ese consejo. Ahora lo entendía perfectamente. Se levantó y guardó los documentos en un lugar seguro. Si Ricardo planeaba jugar con su futuro, ella también tendría su propio plan. Esa noche apenas cerró los ojos. Desde la recámara podía escuchar a Ricardo roncar, tranquilo, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Mariana apretó los puños bajo las cobijas, controlando las ganas de gritar, pero no lo haría. Esa furia sería su motor. Ricardo no la destruiría, ella se aseguraría de eso. Al amanecer, cuando Ricardo se levantó y le dio el habitual beso distraído en la frente, antes de salir al trabajo, Mariana sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, pero que él no notó. No se dio cuenta de que ella ya no era la misma mujer que la noche anterior. Mariana había decidido luchar y lo haría con todas las herramientas que tenía. Cuando cerró la puerta detrás de él, tomó su celular y marcó un número que había guardado por años, pero que nunca pensó que tendría que usar. «Licenciado Torres, necesito su ayuda. Es urgente». El tono firme en su voz sorprendió incluso a Mariana. Sabía que ese sería el primer paso en un camino difícil, pero no estaba dispuesta a retroceder. Si Ricardo y doña Elena creían que ella era una inútil, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Mariana miró por la ventana mientras el sol iluminaba la ciudad. Su futuro ya no dependería de las decisiones de otros. Sería ella quien lo construiría, y si era necesario lo haría desde cero. Ricardo y Mariana se conocieron hace 10 años en una fiesta de amigos en común. Él era encantador, con una sonrisa fácil y una confianza que la hacía sentir como si el mundo girara a su alrededor cuando él estaba cerca.
Ella, recién salida de la universidad y con sueños de cambiar el mundo como maestra, se dejó envolver por su atención. En esos primeros años, el amor parecía suficiente para sostenerlo todo. Pero la sombra de doña Elena apareció pronto. Desde el inicio, su desaprobación hacia Mariana era evidente. Aunque nunca lo decía directamente, sus comentarios estaban llenos de insinuaciones. ¿De verdad crees que ser maestra es un trabajo digno? Ricardo necesita a alguien que esté a su altura. O, no entiendo cómo es que tú, siendo tan inteligente, no aspiras a algo mejor. Ricardo, en lugar de defenderla, se encogía de hombros. Es solo su forma de ser, Mariana. No lo tomes personal. Pero ¿cómo no tomarlo personal si cada palabra parecía diseñada para hacerla sentir pequeña? Cuando se casaron, doña Elena les regaló una casa. Mariana nunca había estado del todo cómoda con esa generosidad, pero Ricardo insistió en que era lo mejor para empezar su vida juntos. Es mi mamá, no es gran cosa. Además, esta casa será nuestra algún día. Lo que Ricardo no dijo era que ese regalo vendría con un precio. Doña Elena se sintió con el derecho de supervisar cada aspecto de sus vidas. Al principio eran detalles pequeños, comentarios sobre la decoración, sugerencias sobre cómo Mariana debía vestirse para lucir mejor al lado de Ricardo. Pero con los años, su influencia creció. Doña Elena aparecía sin avisar, criticaba la limpieza de la casa, incluso llegó a cuestionar por qué no habían tenido hijos todavía. Mariana intentaba mantener la paz, pero cada vez le costaba más. La relación con Ricardo también comenzó a deteriorarse. Él llegaba tarde del trabajo, cansado y distante. Cuando Mariana intentaba hablar de cómo se sentía, él la miraba con una mezcla de impaciencia y lástima. No es para tanto, Mariana. ¿Por qué siempre tienes que exagerar? Esas palabras se convirtieron en un patrón. Cada vez que Mariana intentaba expresar su frustración, Ricardo minimizaba sus sentimientos. Y si alguna vez se atrevía a señalar cómo la influencia de doña Elena afectaba su matrimonio, él la interrumpía. Mi mamá solo quiere lo mejor para mí. No entiendo por qué te cuesta tanto llevarte bien con ella. Mariana se dio cuenta de que no estaba solo casada con Ricardo, sino también con las expectativas y el control de su suegra. Aún así, se esforzó. Pensó que con suficiente paciencia y amor, las cosas mejorarían, pero con el tiempo, esa paciencia se fue transformando en agotamiento. El amor, en algo que apenas se sentía. La situación alcanzó un punto crítico 2 años antes, cuando Ricardo perdió un ascenso en el banco. Estaba furioso, no solo con su jefe, sino también con Mariana. Aunque ella no tenía nada que ver, él encontró la forma de culparla. Si ganaras más, no tendría que cargar con todo yo solo. Quizá por eso no me toman en serio, porque saben que estoy casado con alguien que no aporta nada realmente significativo. Esa noche, Mariana lloró en silencio mientras Ricardo dormía. Fue la primera vez que consideró dejarlo, pero al día siguiente él se disculpó, prometiendo que haría un esfuerzo por ser un mejor esposo. Mariana quiso creerle, quiso pensar que podían recuperar lo que habían perdido. Sin embargo, los meses que siguieron demostraron que las promesas de Ricardo eran solo palabras vacías. Su distancia emocional creció y las visitas de doña Elena se volvieron más frecuentes y críticas. Mariana sintió cómo su autoestima se erosionaba poco a poco, como una roca desgastada por el constante golpeteo de las olas. Ahora, sentada en el comedor con el teléfono aún en la mano tras su llamada al abogado, Mariana repasaba esos años. Se preguntó en qué momento había permitido que su vida se redujera a esto, una rutina de complacencias y silencios. No tenía una respuesta clara, pero sí sabía algo con certeza. Ya no estaba dispuesta a seguir así. Doña Elena y Ricardo podían haber planeado su salida, pero no habían contado con que ella actuaría primero. Mariana no era la misma mujer que había dejado pasar ofensas en nombre del amor o la paz familiar. Ahora era una mujer herida, pero determinada. Y aunque esa herida doliera, sería el catalizador que la impulsaría hacia adelante. Miró la puerta de entrada. Cada día Ricardo volvía a cruzarla como si todo estuviera bien, ignorando cómo su indiferencia la había destrozado. Pero ese tiempo había terminado. Esa misma puerta que lo acogía cada noche sería, tarde o temprano, la que lo despediría. Y cuando eso sucediera, Mariana estaría lista. Se levantó, guardó el teléfono en su bolsa y salió de la casa. Sabía exactamente a dónde ir.
Había una verdad que necesitaba descubrir, una respuesta que le diría exactamente qué pasos tomar. No importaba lo que costara, no se detendría hasta recuperar lo que le habían arrebatado, su dignidad. Mariana regresó a casa al mediodía, con la determinación grabada en su rostro. Había pasado la mañana reuniendo información, hablando con licenciado Torres y comenzando a preparar lo que sería su defensa. Sabía que este era solo el principio, pero al menos ya no sentía esa parálisis que la había atrapado la noche anterior. Ahora tenía un plan, y eso la mantenía firme. Se sentó en la mesa del comedor con una hoja en blanco frente a ella. Respiró hondo y tomó un bolígrafo. La idea de escribir una carta le había surgido en su conversación con el abogado. Torres le había sugerido documentar todo lo que sentía y lo que había vivido, no solo como una catarsis personal, sino como un posible recurso para el futuro. Al principio, la hoja permaneció en blanco durante varios minutos. Las palabras estaban atoradas en su garganta, un nudo de emociones que no sabía cómo desatar, pero finalmente comenzó a escribir, y las palabras fluyeron como un torrente. Ricardo, nunca pensé que llegaría a este punto, donde tendría que explicarte algo que tú deberías saber desde el principio. Cuando nos casamos, te entregué todo lo que era, mi amor, mi tiempo, mi esfuerzo. Dejé de lado mis propios sueños para apoyarte en los tuyos, pensando que eso era lo que hacía una pareja, pero ahora me doy cuenta de que lo que hice fue anularme. No te culpo por todo, pero sí creo que en algún momento dejaste de ver quién soy. Me convertí en una extensión de ti, alguien que existía solo para complacerte, para encajar en la imagen que tu madre quería. Pero yo soy más que eso, Ricardo. Soy una mujer con valor, con sueños, con una vida que no merece ser reducida a un papel secundario en su propia historia. Mariana hizo una pausa, limpiándose una lágrima que había rodado por su mejilla. No quería que la tristeza dominara su carta. Este no era un lamento, era una declaración. Tu madre nunca me aceptó y tú lo sabes, pero lo que más me duele es que tú permitiste que eso sucediera. Te quedaste en silencio mientras ella me humillaba, mientras me hacía sentir que no era suficiente. Y ese silencio, Ricardo, es lo que más me dolió, porque el hombre que prometió amarme y respetarme eligió ser un espectador mientras yo luchaba sola por ser parte de tu vida. La carta continuó creciendo, transformándose en un testimonio de años de sacrificios, desilusiones y silencios. Mariana escribía con una honestidad brutal, sin detenerse a considerar si Ricardo sería capaz de entender o aceptar lo que le estaba diciendo. Sé que estás planeando dejarme. Lo escuché anoche, Ricardo. Escuché cómo le decías a tu madre que soy una inútil y que ibas a divorciarte de mí. Fue como un balde de agua fría, pero también fue un despertar. Si piensas que soy una inútil, te equivocas. He sido fuerte en un matrimonio donde no he recibido ni la mitad de lo que he dado. He sido paciente en situaciones donde cualquiera habría renunciado. Y ahora, Ricardo, voy a hacer algo que quizá no esperas. Voy a ser libre. Mariana terminó de escribir y dejó el bolígrafo sobre la mesa. Leyó la carta una y otra vez, sintiendo cómo las palabras cobraban fuerza con cada lectura. Pero algo en su interior le dijo que no era el momento de entregarla. Ricardo no estaba listo para escucharla, y ella necesitaba más que palabras para enfrentarlo. Guardó la carta en un sobre y la colocó en la misma gaveta donde Ricardo había escondido los papeles del divorcio. En ese mismo lugar, ahora también estaba su verdad, pero antes de abrir esa puerta, había otros pasos que debía dar, otros secretos que descubrir. Mariana revisó el reloj. Ricardo regresaría en unas horas, y debía actuar con cuidado. Se dirigió al cuarto de estudio, donde Ricardo solía trabajar. Abrió la computadora y comenzó a buscar en sus archivos. No estaba segura de lo que esperaba encontrar, pero algo en su interior le decía que había más de lo que él le había mostrado. Lo que encontró fue suficiente para hacerla temblar de rabia. Entre los correos de trabajo y los documentos personales había mensajes entre Ricardo y su madre. Planes detallados sobre cómo manejar la separación, cómo dividir los bienes a su favor y, lo peor, cómo asegurarse de que Mariana quedara con lo mínimo posible. «Esto es lo que pensabas hacerme, Ricardo», murmuró para sí misma, sintiendo cómo la furia crecía en su pecho. Mariana imprimió todo. Guardó las copias en una carpeta junto con la carta y los documentos del divorcio. Esa carpeta, que ahora contenía no solo su dolor, sino también su preparación,
se convirtió en el símbolo de su resistencia. Ricardo no sabía lo que se avecinaba, pero Mariana estaba lista para enfrentarlo. Esa noche, cuando Ricardo cruzó la puerta con su sonrisa habitual, Mariana lo recibió con una calma que ocultaba el fuego en su interior. No era el momento de actuar aún, pero pronto, muy pronto, él descubriría que la mujer que había dado por sentada no era ni débil ni inútil. Mariana estaba lista para demostrarle quién era realmente. Ricardo salió temprano al trabajo como todos los días, su actitud tranquila e imperturbable, ajeno al torbellino que había dejado atrás. Mariana observó desde la ventana cómo arrancaba el auto y desaparecía en la calle. Era extraño cómo alguien podía actuar tan despreocupado después de haber traicionado a la persona con quien compartía su vida. Mariana cerró las cortinas y fue directo al estudio. Había algo más que quería investigar, algo que sentía que Ricardo estaba escondiendo. Los correos que había encontrado la noche anterior eran solo el comienzo. Estaba segura de que había más. Comenzó revisando los cajones de su escritorio, cuidadosamente organizados. Facturas, recibos, notas bancarias. Todo parecía en orden hasta que, en un compartimento más pequeño, encontró un sobre sellado con el logo de una firma de abogados. Lo abrió con cuidado y extrajo una serie de documentos. Su respiración se aceleró al leer el encabezado. Acuerdo de separación de bienes. El contenido era devastador. Ricardo había estado planeando no solo quedarse con la casa, sino también asegurarse de que Mariana no tuviera acceso a las cuentas bancarias conjuntas. Había detalles específicos sobre cómo dividir las propiedades, todo claramente redactado con la intención de dejarla desamparada. Lo que más le dolió fue una cláusula que incluía restricciones legales sobre la posibilidad de que Mariana reclamara pensión alimenticia en caso de separación. Esto no es solo una traición, es un ataque, dijo en voz alta, sintiendo cómo la indignación reemplazaba su dolor inicial. No se permitió llorar. Había algo liberador en la claridad de saber exactamente a lo que se enfrentaba. Con cada página que leía, Mariana entendía que Ricardo no solo la veía como una carga, sino como un obstáculo que debía eliminar de su vida con precisión quirúrgica. Guardó los documentos en la carpeta donde había reunido toda la evidencia, cerró el sobre y lo devolvió al escritorio asegurándose de dejarlo tal como lo había encontrado. No quería alertar a Ricardo de que ya sabía la magnitud de su plan. Por ahora, la ventaja era suya y no pensaba perderla. Antes de cerrar el escritorio, su mirada se posó en una libreta de notas que Ricardo usaba con frecuencia. La abrió, sin saber exactamente qué esperaba encontrar, y ahí estaban. Apuntes breves, casi garabatos, que confirmaban reuniones con abogados y conversaciones con su madre sobre el proceso de divorcio. Mariana tomó fotografías de cada página con su celular, documentando cada palabra. El silencio de la casa se sentía diferente ese día. No era opresivo, sino lleno de propósito. Mariana sabía que no podía perder tiempo. Marcó de nuevo el número del licenciado Torres. «Licenciado, encontré más documentos. Necesito que los revise conmigo hoy mismo». Torres no hizo preguntas innecesarias. Su tono era firme y profesional. «Nos vemos en mi oficina a las 5. Traiga todo lo que tenga». Mariana colgó y comenzó a organizarse. Quería estar completamente preparada para la reunión. Revisó cada pieza de evidencia que había recopilado, desde los correos electrónicos hasta las fotografías de la libreta y el acuerdo de separación. Con cada documento que añadía a la carpeta, sentía cómo su control sobre la situación crecía. A las 5 en punto, Mariana estaba sentada frente al escritorio de Torres. El abogado revisó los papeles en silencio, su expresión seria. «Esto es contundente», dijo finalmente, levantando la mirada. «Ricardo ha estado planeando esto desde hace meses, tal vez incluso años, pero lo que él no esperaba es que usted se adelantara. Tenemos un caso sólido aquí». «¿Qué posibilidades tengo?», preguntó Mariana sin rodeos. «Altas, pero necesitará paciencia. Esto no será rápido ni fácil. Sin embargo, puedo asegurarle que no se quedará sin nada. Este acuerdo de separación es completamente injusto y podría ser anulado en un tribunal». Mariana asintió. Sabía que no podía esperar justicia inmediata, pero escuchar esas palabras le dio fuerza. Antes de salir de la oficina, Torres le hizo una advertencia. «Debe actuar con precaución, Mariana. Ricardo no sabe que usted tiene todo esto, y esa es su ventaja.
No la desperdicie. Sea estratégica. Mariana regresó a casa con una sensación extraña, una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sabía que aún faltaba mucho por hacer, pero al menos había dado el primer paso. Esa noche, cuando Ricardo regresó del trabajo, ella lo recibió con la misma sonrisa que había practicado durante días. Fingió que todo seguía igual, como si no supiera nada. Durante la cena, él habló de temas triviales, haciendo bromas como si nada hubiera cambiado. Mariana lo miraba, observando cada gesto, cada palabra. Sabía que este hombre que tenía frente a ella ya no era el Ricardo del que se había enamorado años atrás. Era alguien más, alguien que había elegido traicionarla. Pero lo que Ricardo no sabía era que, esta vez, ella no estaba dispuesta a perder. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Ricardo marcó el inicio de un nuevo día para Mariana. Desde que había descubierto el alcance de su traición, su vida había entrado en una rutina estratégica. Cada mañana, después de despedirlo con una sonrisa que ya no sentía, se dedicaba a planear sus movimientos con precisión. Sabía que debía actuar con cuidado. Un paso en falso, y Ricardo podría descubrir que estaba 2 pasos adelante de él. Ese día, después de tomar un café rápido, Mariana marcó el número de su madre. Sabía que esta conversación sería difícil, pero necesitaba apoyo, aunque fuera emocional. «Hola, mamá», dijo cuando su madre contestó. «Mariana, ¿estás bien? Suenas tensa». «Estoy bien, pero necesito hablar contigo. Hay algo que debo contarte». Mariana no tardó en relatar lo que había descubierto, desde la conversación que había escuchado hasta los documentos y correos que había encontrado. Su madre permaneció en silencio durante la mayor parte del relato, pero cuando Mariana terminó, su tono fue firme. «Hija, no puedo creer lo que estás pasando. Ricardo y esa mujer, no sé cómo has aguantado tanto, pero escucha bien, no estás sola. Lo que necesites, aquí estoy». Las palabras de su madre fueron un bálsamo para Mariana. Aunque no estaba segura de cuánto podía ayudarle en términos prácticos, saber que tenía a alguien de su lado la hizo sentir menos aislada. «Gracias, mamá. Por ahora solo necesito que estés pendiente. No quiero que Ricardo sospeche nada, pero si en algún momento necesito un lugar donde quedarme o guardar algo importante, te avisaré. Sabes que esta siempre será tu casa», respondió su madre sin dudarlo. Después de colgar, Mariana se sintió un poco más ligera. Era solo un pequeño paso, pero cada apoyo que sumaba fortalecía su posición. Más tarde, se reunió con su amiga, Laura, una compañera de trabajo que siempre había sido su confidente. Aunque Mariana había evitado hablar de sus problemas matrimoniales en el pasado, sabía que ya no podía manejar esto sola. «¿De verdad planea dejarte así?», preguntó Laura indignada, después de escuchar la historia, y encima con su mamá metiéndose en todo. «¡Qué cobarde! Eso parece», respondió Mariana encogiéndose de hombros, «pero no pienso dejar que se salga con la suya. Ya tengo a un abogado trabajando en mi caso, pero necesito a alguien que pueda ayudarme a manejar todo lo demás. No puedo permitirme cometer errores». Laura asintió, su rostro serio. «Cuenta conmigo. Lo que necesites. Estoy aquí». «Gracias, Laura. Solo necesito que estés al tanto. Si algo llega a pasar, quiero que alguien sepa lo que estoy enfrentando». La conversación con Laura reforzó la confianza de Mariana. Había pasado años lidiando con todo sola, pero ahora entendía que no tenía que cargar con esta lucha en silencio. Poco a poco, estaba construyendo una red de apoyo. Esa tarde, mientras organizaba su carpeta de evidencias, recibió una llamada del abogado. «Mariana, he revisado nuevamente los documentos que me envió. Hay algo importante que debemos discutir». El tono de Torres la puso en alerta. «¿Qué sucede? He encontrado algo extraño en el acuerdo de separación. Parece que Ricardo ha manipulado ciertos datos para minimizar su ingreso mensual. Esto podría ser clave en el juicio». Mariana apretó los dientes. La deshonestidad de Ricardo parecía no tener límites. «¿Qué debo hacer? Por ahora siga recopilando todo lo que pueda. Necesitamos demostrar que él no solo está actuando de mala fe, sino también mintiendo. Este tipo de tácticas pueden volverse en su contra si logramos probarlo». Después de colgar, Mariana se sintió más motivada que nunca. Ricardo había cometido un error al subestimarla. Lo que él no entendía era que, al intentar minimizarla, había despertado a una mujer que no estaba dispuesta a rendirse. Cuando Ricardo llegó esa noche, Mariana lo observó con una mezcla de rabia contenida y determinación. Él se dejó caer en el sofá,
hablando sobre su día en el banco, quejándose de algún colega y haciendo comentarios superficiales sobre cosas sin importancia. Para Mariana, cada palabra que decía sonaba vacía, como si fuera un extraño ocupando el cuerpo de alguien que una vez había amado. Mientras él hablaba, Mariana lo interrumpió con una pregunta inesperada. «Ricardo, ¿alguna vez pensaste en qué pasaría si yo decidiera irme primero?» Él la miró, desconcertado, y soltó una risa nerviosa. «¿De qué hablas? Tú nunca harías algo así». Mariana sonrió, pero esta vez fue una sonrisa cargada de significado. «No estés tan seguro». Ricardo pareció incómodo por un momento, pero rápidamente cambió de tema. Mariana no insistió. No era el momento de revelar sus cartas, pero ese pequeño intercambio fue suficiente para sembrar una semilla de duda en él. Esa noche, mientras Ricardo dormía, Mariana revisó sus notas una vez más. Su plan estaba tomando forma, y cada paso que daba la acercaba más a recuperar su vida. Sabía que aún faltaba mucho, pero estaba lista para enfrentarlo. Ricardo y doña Elena pensaban que la tenían controlada, pero estaban a punto de descubrir lo equivocadas que estaban sus suposiciones. El fin de semana llegó y con él una de las temidas reuniones familiares en casa de doña Elena. Estas reuniones siempre eran un campo minado para Mariana. Miradas críticas, comentarios sarcásticos disfrazados de consejos y un ambiente que hacía que cada minuto pareciera eterno. Pero esta vez, Mariana no iba a soportarlo en silencio. Al entrar al imponente salón de la casa de doña Elena, decorado con exagerado lujo, Mariana notó que todos los ojos se posaban en ella. Era evidente que doña Elena había sembrado rumores. Las tías y primos de Ricardo la saludaban con una cortesía forzada, como si supieran algo que ella no. Doña Elena apareció al fondo del salón con una sonrisa calculada. «Mariana, querida», exclamó con un tono que sonaba más a burla que a afecto. «Qué gusto verte. ¿Cómo va tu trabajo de maestra? ¿Sigues enseñando a esos niños tan humildes?» Mariana sintió cómo le ardía el pecho, pero mantuvo la calma. Doña Elena siempre había utilizado su profesión como un arma para menospreciarla. Esta vez no le daría el gusto de reaccionar. «Sí, doña Elena, sigo enseñando, y ¿sabe qué? Estoy orgullosa de lo que hago. Ayudo a formar personas que harán del mundo un lugar mejor. No todos podemos presumir lo mismo, ¿verdad?» La sala quedó en silencio. Doña Elena parpadeó, claramente sorprendida por la respuesta. Ricardo, que estaba conversando con un primo al otro lado del salón, giró la cabeza hacia ellas con una expresión de alarma. «Mariana», dijo doña Elena recobrando su compostura, «no quise decir nada malo. Es solo que siempre he pensado que podrías aspirar a algo más importante. Ricardo necesita una mujer que sea su igual, alguien que pueda crecer con él». Mariana sonrió, pero esta vez su mirada estaba cargada de algo más. Desafío. «¿Y quién decide lo que es importante, doña Elena? ¿Usted? Porque hasta donde yo sé, lo que importa es ser feliz y vivir con dignidad. Tal vez deberíamos preguntarle a Ricardo si su felicidad depende de la vida que usted ha planeado para él». Ricardo se acercó rápidamente, intentando calmar la situación. «Mariana, no hagamos un escándalo», dijo en un tono bajo. «No es el momento ni el lugar». «Oh, no te preocupes, Ricardo», respondió Mariana, con una tranquilidad que ocultaba el fuego en su interior. «Solo estoy aclarando las cosas». Doña Elena, visiblemente molesta, intentó cambiar de tema, pero Mariana no había terminado. Había soportado años de humillaciones, y esta era su oportunidad de enfrentarlas. «Doña Elena, ¿alguna vez se ha detenido a pensar en cómo sus comentarios afectan a los demás?», continuó Mariana, elevando ligeramente la voz. «Porque, déjeme decirle, el respeto no se mide por el dinero que uno tiene o el título que cuelga en una pared. Se mide por cómo tratamos a las personas que nos rodean. Y en eso, usted tiene mucho que aprender». Los murmullos llenaron el salón. Los familiares de Ricardo intercambiaban miradas nerviosas, claramente incómodos. Doña Elena abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Por primera vez, parecía acorralada. Ricardo intentó intervenir nuevamente. «Basta, Mariana, no tienes derecho a hablarle así a mi madre». Mariana lo miró directamente a los ojos, sintiendo cómo toda su frustración acumulada se liberaba. «¿Y qué hay de los derechos que tú y tu madre han pisoteado, Ricardo? ¿Acaso te importa? Porque yo tengo derecho a no ser tratada como si fuera invisible.
Tengo derecho a ser valorada. Y, ¿sabes qué? Estoy empezando a recuperar ese derecho, con o sin tu aprobación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Elena, con la cara roja de ira, simplemente se dio la vuelta y salió del salón, mientras los demás evitaban mirar a Mariana. Ricardo se quedó de pie, inmóvil, sin saber qué decir. Por primera vez parecía dudar de sí mismo. Mariana se giró hacia él tomando su bolso con calma. Gracias por la invitación, Ricardo, pero creo que ya no pertenezco aquí. Sin esperar respuesta, salió del salón, dejando a todos en un estado de desconcierto. Al cruzar la puerta, sintió una mezcla de emociones: orgullo, tristeza, alivio. Sabía que su relación con esa familia nunca volvería a ser la misma, pero eso era exactamente lo que necesitaba. Esa noche, al regresar a casa, Mariana se miró en el espejo. Por primera vez en años, se sintió como ella misma. Había enfrentado a la mujer que durante tanto tiempo había intentado destruirla y había salido de esa batalla más fuerte que nunca. Esto no era el final de su lucha, pero era una victoria, y eso era suficiente por ahora. La mañana siguiente, Mariana despertó con una claridad que no había sentido en años. El enfrentamiento con doña Elena había sido el primer paso para recuperar su dignidad, pero sabía que aún tenía mucho por hacer. Había dejado claro que ya no sería una víctima, pero ahora era el momento de llevar esa determinación a la acción. Con el café en la mano, se dirigió al estudio para revisar nuevamente la carpeta de evidencias que había preparado. Cada documento que Ricardo había intentado ocultar estaba ahora bajo su control. Los correos electrónicos, los papeles legales y las notas de su libreta formaban un mapa claro de sus intenciones. Pero Mariana sabía que esto no solo se trataba de exponer a Ricardo, se trataba de protegerse y asegurarse de que no pudiera destruir lo poco que le quedaba. Antes de salir para reunirse nuevamente con licenciado Torres, Mariana recibió un mensaje de su amiga Laura. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Estoy aquí para lo que sea. Mariana respondió con un simple: gracias, estoy bien, te contaré todo luego. Saber que tenía a Laura de su lado le daba fuerzas. No estaba sola en esto, y eso marcaba toda la diferencia. A las 10 de la mañana, Mariana llegó a la oficina del abogado. Torres ya la estaba esperando, con un expediente abierto sobre su escritorio. Su rostro serio le confirmó que había novedades. Mariana, revisé con detalle los documentos que encontraste, comenzó Torres. Ya hay algo que debemos aprovechar. Ricardo ha mentido no solo sobre sus ingresos, sino también sobre la titularidad de ciertas cuentas y propiedades. Esto puede jugar a nuestro favor. Mariana asintió, aunque sentía como la ira se agitaba dentro de ella. No era solo el hecho de que Ricardo intentara dejarla sin nada, era la frialdad con la que había planeado todo, como si ella fuera una carga que debía eliminar de su vida. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, manteniendo la calma. Torres le explicó las opciones legales. Podían presentar los documentos como prueba de mala fe por parte de Ricardo y solicitar que el juez reconsiderara cualquier acuerdo que él propusiera. Pero para que el caso tuviera aún más peso, necesitaban corroborar la información con datos adicionales. Necesitamos acceso a sus estados bancarios más recientes y cualquier contrato relacionado con esas cuentas, dijo Torres. Si logramos demostrar que ha ocultado información, podemos invalidar todo lo que ha presentado hasta ahora. Mariana asintió, decidida. Sabía que conseguir esos documentos sería un desafío, pero también sabía que tenía que intentarlo. Ricardo no era tan cuidadoso como creía, y eso era algo que ella podía usar a su favor. Cuando regresó a casa, Ricardo ya estaba ahí, trabajando desde su computadora en el estudio. Mariana lo saludó como de costumbre, esforzándose por mantener una apariencia de normalidad. Su relación se había convertido en un juego de ajedrez silencioso, donde cada movimiento debía ser calculado. Mientras él trabajaba, Mariana aprovechó para revisar el correo físico que llegaba a la casa. Entre facturas y publicidad, encontró un sobre bancario dirigido a Ricardo. Lo abrió con cuidado y encontró un resumen de movimientos recientes en una cuenta que no reconocía. Las cifras eran impresionantes. Claramente, Ricardo había estado moviendo dinero sin decirle nada. Esa noche, después de que Ricardo se fue a dormir, Mariana volvió al estudio y revisó su computadora. Había aprendido a evitar dejar rastros, navegando con cuidado entre los archivos y documentos abiertos. Finalmente,
Encontró lo que buscaba, más información sobre las cuentas ocultas. Tomó fotografías de la pantalla con su celular y volvió a dejar todo como estaba. Al día siguiente, se reunió nuevamente con Torres para mostrarle lo que había encontrado. «Esto es perfecto», dijo el abogado revisando las fotografías. «Con esto podemos argumentar que Ricardo ha estado actuando de mala fe desde el principio. Ahora es cuestión de presentar todo en el momento adecuado». Mariana asintió, sintiendo cómo la tensión comenzaba a disminuir. Sabía que todavía faltaba mucho para ganar esta batalla, pero cada pequeño avance la hacía sentir más fuerte. Esa noche, mientras cenaba con Ricardo, no pudo evitar observarlo con una mezcla de incredulidad y determinación. Él seguía comportándose como si todo estuviera bajo su control, ajeno a que Mariana había recuperado las riendas de su vida. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él con esa indiferencia que ya no le dolía como antes. «Interesante», respondió Mariana, con una sonrisa tranquila. «Podría decir que estoy aprendiendo cosas nuevas». Ricardo no respondió. Si sospechaba algo, no lo mostró. Pero Mariana sabía que su tiempo de control estaba llegando a su fin. Ahora, la ventaja era de ella, y no pensaba soltarla. Los días siguientes transcurrieron en un tenso equilibrio. Mariana seguía recopilando información mientras mantenía la fachada de normalidad. Ricardo, por su parte, parecía más distraído que de costumbre, como si algo lo preocupara. Mariana notó que pasaba más tiempo hablando por teléfono y escribiendo mensajes, siempre con el ceño fruncido. Era evidente que algo no iba bien, y eso la llenó de inquietud, pero también de curiosidad. Una tarde, mientras Ricardo estaba en el baño, Mariana escuchó cómo su teléfono vibraba en la mesa del comedor. No tenía intención de revisarlo, pero al pasar junto a él vio en la pantalla un mensaje de su madre. El texto era breve, pero suficiente para hacerla detenerse. «¿Ya resolviste lo de Mariana? No podemos esperar más». Mariana sintió cómo la sangre se le helaba. Doña Elena seguía moviendo los hilos detrás de escena, presionando a Ricardo para avanzar con el divorcio. Tomó una foto del mensaje con su propio celular antes de alejarse. No quería arriesgarse a que Ricardo la sorprendiera. Esa noche, Mariana decidió que era hora de buscar respuestas directamente. Esperó a que Ricardo se durmiera y, con cuidado, tomó su celular. No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez no se concentró en los mensajes recientes. Accedió al historial de llamadas y revisó los números que Ricardo había marcado con frecuencia. Además de su madre, había un número desconocido que se repetía varias veces en los últimos días. Con el número anotado en su propio teléfono, Mariana volvió a dejar el dispositivo donde estaba. Por la mañana envió el número al licenciado Torres para que lo investigara. Sabía que podía ser un contacto relacionado con los abogados de Ricardo o incluso con algo más oscuro. «Voy a averiguarlo, Mariana, pero mientras tanto no bajes la guardia», le dijo Torres durante su llamada. Mariana asintió, aunque él no podía verla. No necesitaba que le recordaran la importancia de ser cautelosa. Cada día que pasaba en esa casa era un acto de resistencia. Esa misma tarde, mientras Mariana trabajaba en su clase, recibió una llamada de Laura. «Mariana, ¿estás en casa?», preguntó su amiga, con tono urgente. «No, estoy en la escuela». «¿Qué sucede?». «Acabo de ver a Ricardo en un café del centro con otra mujer. Estaban hablando muy cerca, parecía algo importante». El corazón de Mariana se aceleró, pero no por celos. Sabía que Ricardo ya no le era leal, y esa posibilidad no la sorprendía. Lo que le preocupaba era lo que eso podía significar para su situación. «¿Estás segura de que era él?», preguntó. «Absolutamente. Me aseguré antes de llamarte, pero no quise acercarme para no llamar la atención. Gracias, Laura. Déjame pensar qué hacer». Después de colgar, Mariana sintió que algo dentro de ella hacía clic. La presencia de otra persona en la ecuación podía complicarlo todo, pero también podía darle ventaja. Si Ricardo estaba actuando de manera imprudente, había más probabilidades de que cometiera un error. Esa noche, Ricardo volvió a casa más tarde de lo habitual. Mariana no hizo preguntas, simplemente observó su comportamiento. Él evitó el contacto visual y su actitud era más reservada de lo normal. Para Mariana eso era una confirmación. Algo estaba pasando, y Ricardo sabía que podía delatarlo. Al día siguiente, Torres la llamó con novedades. «El número que me diste pertenece a un abogado privado. Parece que Ricardo está trabajando en paralelo con otro equipo legal,
probablemente sin que su abogado principal lo sepa. Esto puede ser útil para nosotros si logramos demostrar inconsistencias en sus declaraciones. Mariana apretó los puños. Ricardo no solo estaba trabajando en su contra, estaba haciendo todo lo posible para mantenerla en desventaja, pero lo que él no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado. Esa tarde, Mariana decidió actuar de manera más directa. Esperó a que Ricardo regresara del trabajo y después de la cena, lo confrontó con una pregunta aparentemente casual. «Ricardo, ¿cómo va el asunto del divorcio?», preguntó con un tono tranquilo pero cargado de intención. Él se detuvo en seco, sorprendido por la pregunta. Durante unos segundos, no dijo nada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «No sé de qué hablas», respondió finalmente intentando sonar despreocupado. «Por favor, Ricardo, sabes que lo sé. No hay necesidad de seguir fingiendo». El rostro de Ricardo se endureció. La máscara de indiferencia que siempre llevaba se desmoronó, revelando una mezcla de culpa y frustración. «¿Qué pretendes con esto, Mariana?», preguntó con un tono más frío de lo que ella esperaba. «Pretendo que seas honesto, por primera vez en meses. Si planeas destruir lo que construimos, al menos ten el valor de admitirlo». Ricardo no respondió de inmediato. En cambio, tomó su plato y lo llevó a la cocina, ignorando su mirada. Mariana supo que había tocado un nervio, pero también que aún faltaba mucho para llegar al fondo de su traición. Esa noche, mientras Ricardo dormía, Mariana se prometió que no permitiría que él tuviera la última palabra. Si Ricardo estaba jugando a dos bandos, ella se aseguraría de que esa estrategia se volviera en su contra. A la mañana siguiente, Mariana despertó con la misma sensación de determinación que había sentido en los últimos días. Ricardo, como siempre, se levantó temprano y salió hacia el trabajo sin más palabras que un frío «Nos vemos luego». Para Mariana, cada despedida era un recordatorio de cuánto había cambiado su relación. Pero esta vez no le dolió. La indiferencia de Ricardo solo alimentaba su decisión de enfrentarlo. Después de desayunar, Mariana revisó nuevamente la carpeta de evidencias que había reunido con Torres. Los documentos financieros, los correos electrónicos y las fotografías que había tomado de los papeles de Ricardo formaban un caso sólido. Sin embargo, sentía que aún faltaba algo, una confrontación directa que dejara claro que ella no iba a permitir que la pisotearan más. Esa tarde llamó a Laura y le pidió que la acompañara. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Laura claramente preocupada. «Voy a enfrentar a doña Elena directamente. Ricardo cree que ella es intocable, pero quiero que sepa que tengo pruebas suficientes para hundirla si se atreve a seguir interfiriendo». Laura vaciló un momento, pero finalmente aceptó. Sabía que Mariana no era del tipo que actuaba impulsivamente, y si había tomado esta decisión, debía tener un buen motivo. Mariana y Laura llegaron a la casa de doña Elena poco antes del atardecer. El portón de la entrada estaba abierto, como si la matriarca estuviera esperando visitas. Mariana respiró hondo antes de tocar el timbre. Unos segundos después, doña Elena apareció en la puerta, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mariana, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí?», preguntó, fingiendo cortesía. «Necesito hablar con usted a solas», respondió Mariana con firmeza. Doña Elena levantó una ceja, desconcertada por el tono de Mariana, pero asintió. La condujo al salón principal, un espacio ostentoso, lleno de muebles antiguos y cuadros costosos. Laura se quedó en el auto, lista para intervenir si algo salía mal. «Muy bien, dime qué es tan urgente», dijo doña Elena, acomodándose en un sillón de terciopelo. Mariana sacó de su bolso una copia de los documentos financieros que implicaban a Ricardo y una lista de propiedades registradas a nombre de doña Elena que ella había investigado con la ayuda de Torres. Los colocó sobre la mesa de café frente a doña Elena, quien miró los papeles con curiosidad y luego con evidente incomodidad. «¿Qué significa esto?», preguntó, su tono ahora menos confiado. «Significa que sé exactamente lo que están haciendo usted y Ricardo», respondió Mariana, mirándola directamente a los ojos. «Sé que han planeado dejarme sin nada, pero también sé que muchas de estas propiedades tienen irregularidades legales. Si sigue interfiriendo en mi vida, no tendré problema en exponerlo todo». Doña Elena tomó los papeles y los revisó con rapidez, su expresión endureciéndose a medida que comprendía la gravedad de la situación. «No sabes con quién estás tratando, Mariana», dijo finalmente, su voz llena de veneno.
Si piensas que puedes amenazarme, estás cometiendo un grave error. Y si usted piensa que puede seguir manipulándome, también se equivoca, replicó Mariana sin titubear. No me interesa su dinero ni sus propiedades, solo quiero que me dejen en paz. Pero si sigue presionando, no dudaré en tomar medidas legales. El silencio que siguió fue casi insoportable. Doña Elena la miraba con una mezcla de furia y desconcierto, claramente no acostumbrada a que alguien le hablara de esa manera. Finalmente, respiró hondo y se recargó en el sillón. «Eres más lista de lo que pensaba», dijo con una sonrisa amarga. «Pero no creas que esto ha terminado». «No necesito que termine, solo que me deje fuera de sus planes», respondió Mariana levantándose de su asiento. «Le aseguro que esta será la última vez que hablemos de este tema. La próxima será en un tribunal». Sin esperar respuesta, Mariana tomó su bolso y salió de la casa, dejando a doña Elena sola con los papeles. Su corazón latía con fuerza, pero se sentía aliviada. Por primera vez, había enfrentado a su suegra sin miedo, dejando claro que no era la mujer frágil que todos creían. Laura, que la esperaba en el auto, le sonrió cuando volvió. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Lo suficiente como para que me piense 2 veces antes de volver a meterse conmigo», respondió Mariana con una sonrisa cansada. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Ricardo en el comedor revisando unos papeles. La miró brevemente, pero no dijo nada. Mariana lo ignoró y se dirigió a su habitación, sintiendo que el aire en la casa había cambiado. Ahora sabía que tenía las herramientas para enfrentarlo, y más importante aún, sabía que no estaba sola. Mientras se recostaba en la cama, recordó las palabras de su madre. «No estás sola». Esa verdad, simple pero poderosa, la fortalecía. Había luchado para recuperar su voz y ahora no pensaba callarla nunca más. El clima en la casa se había vuelto insoportable. Ricardo estaba más distante que nunca, y aunque Mariana mantenía su actitud calmada, sabía que algo estaba gestándose. Por las noches él parecía más ansioso, revisando su celular constantemente y haciendo llamadas en voz baja desde el estudio. Mariana, en cambio, se aferraba a su plan. Sabía que el desenlace estaba cerca. Una tarde, mientras revisaba unos documentos de trabajo, recibió una llamada del licenciado Torres. «Mariana, tenemos un problema», dijo el abogado con tono serio. «Ricardo ha solicitado una audiencia para agilizar el divorcio. Quiere que todo se resuelva en menos de un mes». El estómago de Mariana se tensó. Sabía que Ricardo estaba actuando bajo presión, probablemente influenciado por doña Elena, pero no esperaba que intentara apresurar el proceso de esta manera. «¿Qué implica eso?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Significa que debemos estar preparados para defendernos con todo, pero también podríamos usar esto a nuestro favor. Ricardo está actuando con prisa y las decisiones apresuradas suelen llevar a errores. Necesitamos revisar todo lo que ha presentado y buscar inconsistencias». Mariana asintió, aunque sabía que Torres no podía verla. «Haré todo lo que sea necesario. No voy a dejar que me arrebaten lo poco que tengo». Esa noche, Mariana decidió que era hora de confrontar a Ricardo directamente. Mientras él cenaba en silencio, ella tomó asiento frente a él, con los ojos fijos en su rostro. «¿Por qué tanta prisa, Ricardo?», preguntó rompiendo el silencio. Él levantó la vista, claramente sorprendido por la pregunta. «No sé de qué hablas. Sabes perfectamente de qué hablo. La audiencia, el intento de acelerar el divorcio. ¿De verdad crees que puedes salir de esto sin consecuencias?». Ricardo dejó el tenedor sobre la mesa, su expresión endureciéndose. «Estoy haciendo lo que creo que es mejor para los dos». Mariana soltó una risa amarga. «¿Para los dos? Lo único que estás haciendo es protegerte a ti mismo y a tu madre. Pero te advierto, Ricardo, no me voy a quedar de brazos cruzados. Tengo pruebas de todo lo que has hecho y estoy lista para usarlas». Ricardo frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. Mariana lo observó, esperando alguna reacción, pero él simplemente se levantó y salió de la habitación. Ese silencio era más revelador que cualquier palabra. Al día siguiente, Mariana se reunió con Torres para revisar los documentos que Ricardo había presentado en la solicitud de audiencia. Como había anticipado, había errores. Ricardo había subestimado deliberadamente sus ingresos y omitido varias propiedades en la declaración de bienes. «Esto es suficiente para desestimar su solicitud», dijo Torres, señalando las inconsistencias. «Pero necesitamos más.
Si logramos demostrar que está ocultando información de manera intencional, podríamos solicitar una compensación adicional. Mariana asintió, sintiendo cómo la tensión en su pecho comenzaba a disiparse. Por primera vez en semanas, sentía que tenía el control. Esa noche, mientras revisaba sus notas en el estudio, escuchó a Ricardo hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era baja, pero el tono apremiante llamó su atención. Mariana se levantó y se acercó a la puerta entreabierta escuchando con cuidado. «No podemos esperar más. Ella está empezando a moverse demasiado rápido», decía Ricardo. «Necesito que todo esté listo antes de la audiencia». «¿Entendido?». Mariana apretó los puños. Su corazón latía con fuerza, pero no era por miedo. Era por la certeza de que Ricardo estaba desesperado, y eso lo hacía vulnerable. Cuando él terminó la llamada y se dirigió al dormitorio, Mariana regresó al estudio, su mente trabajando a toda velocidad. Tenía que usar esa desesperación en su favor. Cada movimiento que Ricardo hacía era una señal de que estaba perdiendo el control, y ella no iba a desaprovechar esa ventaja. La mañana siguiente, Mariana recibió un mensaje inesperado de Laura. «Acabo de enterarme de algo. Ricardo y su madre están planeando vender una propiedad antes de la audiencia. Quieren sacar el dinero antes de que tú puedas reclamarlo». Mariana leyó el mensaje varias veces, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de ella. Era evidente que Ricardo estaba dispuesto a todo para dejarla sin nada, pero esta vez ella estaba preparada. Mariana llamó a Torres inmediatamente y le explicó lo que Laura había descubierto. «Esto cambia todo», dijo Torres. «Si logramos detener esa venta, podríamos presentar un caso sólido de manipulación de bienes. Déjeme trabajar en esto. Nos veremos mañana en mi oficina». Mariana colgó sintiendo cómo la tensión en su pecho comenzaba a transformarse en una fuerza imparable. Ricardo había subestimado su capacidad para luchar, pero estaba a punto de descubrir que ella no era alguien a quien se podía descartar tan fácilmente. Mariana llegó a la oficina del licenciado Torres al amanecer, con la carpeta de pruebas bajo el brazo y una determinación férrea en el rostro. La noticia de que Ricardo y doña Elena estaban intentando vender una propiedad antes de la audiencia era la última pieza del rompecabezas. Ahora tenía todo lo necesario para detenerlos. «Mariana, he preparado una medida cautelar para evitar la venta de la propiedad», dijo Torres extendiéndole un documento. «Con esta orden podremos bloquear cualquier transacción hasta que se resuelva el juicio». «¿Y qué pasa si intentan hacerlo de todos modos?», preguntó Mariana preocupada. «Si lo hacen sería una violación directa de la ley, y eso fortalecería aún más tu caso». Mariana asintió, consciente de que estaban en un punto crucial. Torres presentó la medida ese mismo día, y el tribunal respondió con rapidez. La orden fue aprobada, y la propiedad quedó congelada. Fue un golpe directo para Ricardo y su madre. Esa noche, Ricardo regresó a casa con el rostro desencajado. Mariana lo observó desde el comedor, su mirada imperturbable mientras él entraba al estudio sin decir una palabra. Sabía que había recibido la notificación del tribunal. La jugada de Mariana había funcionado. Al día siguiente, Ricardo finalmente la enfrentó. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó, su voz cargada de frustración. «Lo que tengo que hacer para protegerme», respondió Mariana con calma. «Tú tomaste tus decisiones, Ricardo. Ahora es mi turno». Ricardo apretó los dientes, pero no pudo responder. Por primera vez parecía darse cuenta de que Mariana ya no era la mujer que él podía manipular. Había recuperado su voz y no pensaba callarla. La audiencia llegó más rápido de lo que Mariana esperaba. En el tribunal, Torres presentó todas las pruebas: las inconsistencias en los documentos de Ricardo, los intentos de ocultar bienes y la manipulación de la venta de la propiedad. Ricardo intentó defenderse, pero sus argumentos se desmoronaron bajo el peso de las pruebas. Cuando el juez falló a favor de Mariana, otorgándole no solo la mitad de los bienes, sino también una compensación adicional por el daño causado, sintió como una carga invisible se levantaba de sus hombros. Había ganado, pero más importante que eso, había recuperado su dignidad. Meses después, Mariana estaba en su nuevo departamento, pequeño, pero acogedor. Desde la ventana, observaba las luces de la ciudad mientras sostenía una taza de té caliente. Había dejado atrás el caos de su matrimonio, pero las cicatrices aún estaban ahí, recordándole lo lejos que había llegado. Ricardo y doña Elena habían desaparecido de su vida. Después del juicio, él intentó disculparse,
pero Mariana no lo permitió. Sabía que su camino no incluía a alguien que la había menospreciado y traicionado tantas veces. Ahora trabajaba como directora en una escuela para niños de comunidades desfavorecidas, un puesto que le daba un propósito renovado. Cada día era un recordatorio de que su valor no dependía de nadie más que de ella misma. Esa noche, Mariana escribió en su diario, un hábito que había retomado para sanar. Las últimas palabras que escribió antes de cerrar el cuaderno eran simples pero poderosas. Soy suficiente, soy libre, soy yo. Y con esa certeza se permitió mirar hacia el futuro, sabiendo que, aunque el camino no sería fácil, al menos sería suyo.